Bueno, estamos ya en 2026 y he tardado un poco en hacer este vídeo, pero he tenido esta mañana un poco de tiempo para sentarme y compartir con todos ustedes algunos de los regalos musicales que recibí, pues primero en mi cumpleaños y después sobre todo en las Navidades. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y hablaré brevemente de estos discos, algunos de los cuales ya he escuchado bastante. Y comenzaré con los que no son de jazz. Hay un par de ellos que no son de jazz, pero todos los demás sí que son de jazz. Y además de discos, pues también recibí alguna otra cosa, como por ejemplo esta camiseta o con la cubierta de uno de los discos de Art Blakey and the Jazz Messengers para Blue Note. Y es que Art Blakey es uno de los baterías en los que primero me fijé dentro del jazz, junto con Gene Krupa, quizá, y algún otro. Es uno de mis baterías favoritos dentro del jazz. Y bueno, pues esta es una camiseta que podré lucir por la calle, en la universidad, pero también cuando haga alguno de estos vídeos sobre jazz. También lo que pasa es que creo que esa ya la he utilizado y entonces está secándose después de haberla lavado. Es también una camiseta con la efigie del gran Sonny Rollins. Así que recibí un par de camisetas jazzísticas que pues luciré en los vídeos sobre jazz que grabe durante este año 2026, pero además de cuestiones relacionadas con el jazz, también he recibido algunos discos que no son de jazz. Empezaré con esos y pasaré después a comentar brevemente los que sí son de jazz. El primero de ellos, que no es de jazz, es este Power to the People, John and Yoko, Plastic Ono Band. Esta es una edición que acaba de salir en dos CDs. Hay otra de lujo que es mucho más cara y que evidentemente no necesito tener porque me llega con esta edición muy bonita. Además, tiene una especie de holograma. Se puede ver a John Lennon que se convierte en Yoko Ono, que después se convierte en John Lennon otra vez, dependiendo de cómo le dé la luz. Se abre el disco así y ahí ven que, bueno, está Yoko por la parte posterior. Está John Lennon que se cambia en Yoko por la parte delantera. Una magnífica edición de estos conciertos en Nueva York en 1972. Tenemos, por supuesto, el disco Live in New York City, pero aquí tenemos los conciertos completos, unos de los pocos conciertos que realmente dio John Lennon en su época en solitario antes de ser asesinado en 1980. Es una época esta que además se ha estudiado bastante en libros y también en un documental que ha aparecido recientemente en el que se habla acerca de las relaciones de John Lennon con la política estadounidense durante estos años de principios de los años 70, 1972, que es cuando John Lennon y Yoko Ono se establecen en los Estados Unidos, donde ya vivirán el resto de su vida, el resto de la vida de John, porque decidieron mudarse del Reino Unido aquí a los Estados Unidos y les siguió el escándalo y los problemas con la administración dirigida por Richard Nixon en esos momentos. También se ha escrito mucho sobre ese tema, pero discos como Sometime in New York City son discos que reflejan esa época de activismo político más radical de John Lennon y de Yoko Ono, y estos conciertos de 1972 pues musicalmente tienen sus problemas, tienen sus defectos, pero la potencia de la música es enorme, y el valor histórico de estos conciertos también es realmente importante porque, como digo, John Lennon dio muy pocos conciertos en su época en solitario, y los que aquí se encuentran en esta hermosa edición que acaba de salir, Power to the People, el One-to-One Concert. Tenemos dos conciertos en dos discos aquí,
en Nueva York en 1972. Este es un disco que desde luego recomiendo y que añado a mi colección Beatle o relacionada con los Beatles. Después tengo aquí una caja de la que me enteré pues antes de que se publicase este pasado año 2025. Y es una caja que en cuanto supe que existía, pues dejé caer ciertas indirectas a mi familia aquí, a mi esposa, y pues finalmente acabó cayendo como regalo navideño esta caja que conmemora el álbum Nebraska de Bruce Springsteen, que es, por cierto, uno de los discos de Bruce Springsteen que a mí siempre más me han gustado. El otro día estaba escuchando un programa de la emisora franco-canadiense Ici Première de Radio Canadá, que suelo escuchar en el coche para practicar la lengua francesa, y uno de los periodistas que estaba hablando allí, de los críticos musicales, no sé si lo decía en broma o si realmente lo decía en serio, decía que los fans de Bruce Springsteen, a los que realmente no les gusta Bruce Springsteen, les gusta el disco Nebraska. No estoy en absoluto de acuerdo con eso, porque a mí me gustan muchos discos de Bruce Springsteen, especialmente los que grabó entre los años 70 y principios de los años 90, y el Nebraska siempre ha sido uno de los que más me han interesado por su intimismo, por las letras, por las canciones. Es un disco que además reconozco que yo conocí, bueno, en parte porque lo tenía mi padre, pero gracias a Johnny Cash, porque Johnny Cash grabó algunas de las canciones que aquí aparecen. Highway Patrolman, por ejemplo, es una canción de Bruce Springsteen que grabó Johnny Cash y que aquí se incluye. Y yo la escuché primero por Johnny Cash, antes que por el Boss. Aquí tenemos una caja que incluye, bueno, pues como podemos ver por la parte de atrás, algunas tomas que quedaron fuera de Nebraska. Incluye también el Nebraska eléctrico con la E Street Band, porque claro, este es un disco, ya he grabado un vídeo sobre él específicamente en el canal, y es un disco acústico de Bruce Springsteen, pero originalmente es un disco que se grabó como disco eléctrico y luego acabó publicándose simplemente las versiones acústicas, solamente el propio Bruce Springsteen con su guitarra, y además grabado de una manera muy sencilla, muy simple, lo que yo creo que hace que el intimismo sea todavía mayor, y es uno de los atractivos para mí de este disco. Después tenemos también un concierto en el Teatro Count Basie de Red Bank en Nueva Jersey, y es un concierto en el cual Bruce Springsteen toca las canciones del disco Nebraska, las canciones originales. Tenemos, como digo, tomas alternativas y tomas desechadas en el primer disco, el disco eléctrico de Nebraska, la versión eléctrica de Nebraska en el segundo disco. Después Bruce Springsteen tocando las canciones de ese disco en directo en el Count Basie Theater de Nueva Jersey. Y después el cuarto disco que aquí aparece es una remasterización de 2025 del disco Nebraska original. Ya desde esta cubierta en blanco y negro y rojo me parece un disco muy atractivo, un disco muy sobrio, un disco en principio sencillo, pero con una enorme fuerza, y por supuesto para mí de los mejores discos de Bruce Springsteen, por mucho que ese crítico canadiense hubiese dicho lo que dijo. De hecho, estaba conduciendo en el coche cuando escuché eso y dije, no, pas du tout, en absoluto, no es cierto. El disco Nebraska de Bruce Springsteen a mí me parece una verdadera obra maestra, y me alegra que se haya ahora reeditado en esta versión ampliada y en una caja que además, pues como pueden ver, es muy bonita, en forma de libro, con las letras en la parte interior, porque las letras son importantes en este disco. Tenemos también fotografías y bueno, todo tipo de información, y los 4 discos aparecen en la parte interior, en esa especie de bolsitas, y se pueden
sacar. Realmente una caja muy recomendable si les gusta esa parte más country, más folk, esa parte más acústica de la discografía de Bruce Springsteen. Acaba de salir, año 2025, y me alegra mucho poder tenerlo. Otra cosa que en este caso ya tenía, pero que ahora se ha reeditado, es este disco doble que recoge las grabaciones que Ike Quebec, el saxofonista, que siempre ha sido uno de mis favoritos, Ike Quebec grabó una serie de sesiones para Blue Note, además de las que conformaron sus LPs, que son magníficos. También grabó una serie de sesiones dirigidas a publicarse en singles de 45 revoluciones por minuto para que tuviesen un cierto impacto en el mercado de los jukeboxes, de las gramolas. Y aquí tenemos este disco doble que recoge todas esas sesiones. Algo así se había publicado ya hace un par de décadas. Blue Note lo había publicado hace un par de décadas y era un disco difícil de conseguir. Estaba descatalogado desde hacía mucho tiempo. Los precios que se encontraban en internet por este disco de Quebec, y con este ya entro en los discos de jazz, los que quedan, que son tres, son todos ellos discos de jazz o cajas de jazz para ser más explícito en ello. Pues Ike Quebec, las sesiones para discos de 45 revoluciones por minuto completas para Blue Note, porque Ike Quebec grabó una serie de sesiones para intentar tener un cierto impacto en el mercado de las gramolas, de los jukeboxes, y tenemos aquí una serie de sesiones, todas ellas realizadas en el estudio de Rudy Van Gelder en Englewood Cliffs, en Nueva Jersey, y acompañado por algunos músicos menos conocidos. Edwin Swanston está al órgano, Skeeter Best a la guitarra, Sonny Wellesley al contrabajo, Les Jenkins a la batería, pero también nos encontramos alguna sesión en la cual tenemos a Sir Charles Thompson al órgano, Milt Hinton al contrabajo y J.C. Hurd a la batería. Es esa típica formación de saxofón, saxo tenor, con órgano, también en algún caso con guitarra. Skeeter Best aquí toca la guitarra, en otra sesión es Willie Jones quien toca la guitarra, pero el órgano y el saxofón tenor, por supuesto, de Ike Quebec forman la base principal de estas magníficas grabaciones que tienen fuertes toques de rhythm and blues, incluso en algunos casos son bailables. Muchas de ellas están basadas en simplemente riffs, pero es una verdadera maravilla escuchar a Ike Quebec improvisar sobre esos riffs. Hay alguna balada también, algún standard, Sweet and Lovely, está por aquí, For All We Know, Ill Wind, All of Me, How Long Has This Been Going On. Hay una versión larga y una versión breve de Everything Happens to Me, Todo me ocurre a mí. Y bueno, no puedo más que recomendar esta magnífica edición que acaba de volver a editarse por parte de Blue Note, y quizá algunos de ustedes ya tengan estas grabaciones en el disco que originalmente se publicó, pienso que a finales de los años 90, que estaba descatalogado, o quizá en una caja de Mosaic Records que incluye exactamente las mismas grabaciones. Yo tengo la caja de Mosaic, que además tiene un libreto excelente, con mucha información. En algún momento creo que he mostrado esa caja de Mosaic en el canal, pero una caja es difícilmente transportable, acabo escuchando menos los discos que aparecen en cajas, y entonces, bueno, esto acaba de reeditarse y me parecía que estaba muy bien tener esta nueva edición. Recuerden que Ike Quebec, además de ser músico, pues fue uno de los cazatalentos de mayor talento, valga la redundancia, que
tuvo Blue Note en los años 50 y años 60, uno de los responsables de que muchos músicos importantes de jazz grabasen para Blue Note, y por supuesto él también grabó algunos discos magníficos para Blue Note, como It Might As Well Be Spring, o el gran Blue and Sentimental, que a mí me encanta. De hecho, la serie de impresiones sobre jazz la inicié ya hace unos años con un vídeo específicamente dedicado a Ike Quebec. Esta es una muy buena reedición con notas, con muy buen sonido de sus grabaciones para single de 45 revoluciones por minuto, y si les gusta Ike Quebec, desde luego, esto es algo que hay que tener. El año pasado, creo que fue, con Gaby Quesada, a quien envío un saludo desde aquí, grabé una conversación sobre el gran vocalista de jazz y también de pop, Johnny Hartman, y he descubierto que uno de mis sellos favoritos, el sello catalán Fresh Sound Records, dirigido en Barcelona por Jordi Pujol, acababa de publicar, bueno, no sé si, sí, pues en 2025, esta caja de 3 discos de Johnny Hartman. ¿Hay algo que todavía yo no tenga de Johnny Hartman porque tengo o pensaba que tenía toda su discografía? Pues sí, todavía hay cosas de Johnny Hartman que son interesantes y que yo no tenía, y muchas de ellas están aquí, en esta caja que se llama El último baladista, The Last Balladeer, que pienso que es el mismo título de la única biografía que existe Johnny Hartman, que yo tengo y que he leído y que es muy recomendable también, aunque en estos momentos estoy hablando de memoria y no recuerdo quién era el autor. Pero vamos, se titula el libro de esa misma manera, The Last Balladeer, Johnny Hartman, y aquí en esta caja de 3 discos, con un libreto además muy interesante y siempre muy bien editado, como todo lo que hace Fresh Sound Records. Es que realmente de Fresh Sound uno puede comprar los discos con los ojos cerrados, ya sean las reediciones que llevan haciendo desde los años 80, ya sean los discos de nuevo talento de músicos actuales que también graba Fresh Sound. Pues ustedes pueden comprarlos con los ojos cerrados realmente. Y además, qué hermosa es la edición, incluso a la vista. Es decir, estéticamente son discos muy bien reeditados. Y aquí nos encontramos con los singles completos de Johnny Hartman, más alguna rareza y grabaciones en directo que yo no tenía y que, de hecho, ni siquiera sabía que existían. Grabaciones entre 1947 y 1961, y además con algunos grandes acompañantes aquí, como Earl Hines, Dizzy Gillespie, el propio Pérez Prado aparece por aquí, y bueno, el cuarteto de Stuff Smith, también toca con Errol Garner, Stuff Smith el violinista, el trío de Andrew Hill también aparece por aquí. Y bueno, es una caja específicamente, yo diría que para completistas de Johnny Hartman, pero la música que aquí se encuentra es una verdadera maravilla. A mí realmente me encanta y lo recomiendo. Esta caja la recomiendo específicamente para completistas de Johnny Hartman. Aplaudo a Fresh Sound y a Jordi Pujol por otra magnífica edición. Esta es una caja de la que alguien me habló, de hecho, y ahora no recuerdo de memoria quién lo hizo. En algún comentario a un vídeo anterior me hablaba de esta caja, y bueno, pues ha sido uno de mis regalos navideños y estoy muy contento de tener esta caja, que además, bueno, pues como pueden ver, tiene también un libreto con muchas notas, lo cual a mí me interesa mucho, y también bastante material gráfico relacionado con esta época, los años 40, 50 y 60 del gran Johnny Hartman, que a mí siempre me ha parecido uno de los grandes vocalistas de jazz, y no solamente por ese magnífico álbum con John Coltrane, por supuesto, eso es una obra maestra, pero yo conocí a Johnny Hartman gracias a un disco titulado The Voice That Is, que es un disco que grabó para Impulse, igual que el disco con
John Coltrane, y a partir de ahí pues fui descubriendo todos los, yo creo que bastante pocos álbumes que grabó Johnny Hartman a lo largo de su carrera. Para el talento que tenía, la verdad es que grabó mucho menos de lo que a mí me hubiese gustado. Por eso cualquier cosa que no tenga de Johnny Hartman, yo siempre la trato de añadir a mi colección. Y esta caja de 3 discos de Fresh Sound realmente es muy interesante. Si ustedes no conocen a Johnny Hartman, comiencen por supuesto por sus discos de Impulse, que son los discos más interesantes de su carrera, especialmente el disco con John Coltrane, pero también cualquiera de los otros que grabó para ese sello. Y bueno, además de los regalos navideños, pues también recibí por mi cumpleaños, antes de las Navidades, una cierta cantidad de dinero, y aproveché gran parte de ese dinero para, en el mercado de segunda mano, agenciarme un par de cajas imponentes. Ambas tienen que ver con el sello Blue Note, es decir, lo que estoy presentando aquí de jazz, la mayor parte de lo que estoy presentando tiene que ver con el sello Blue Note. Es un sello que a mí siempre me ha gustado especialmente, que yo he seguido especialmente y colecciono los discos de Blue Note, que también en general puedo comprar con los ojos cerrados. Y bueno, hay 2 cajas que gracias a este dinero que algunos familiares me han regalado, pues gracias a ese dinero pude hacerme con estas 2 cajas, que están además en perfecto estado, a pesar de que sean cajas que yo conseguí de segunda mano, porque nuevas ya son muy difíciles de encontrar, porque se publicaron ya hace tiempo, y bueno, de segunda mano todavía pueden conseguirse, y he tenido la suerte de que están en un estado magnífico. Primero, esta caja hermosísima, ya en la cubierta y en la presentación, que son las sesiones completas en los años 60 para Blue Note, en los años 60 para Blue Note, del saxofonista Dexter Gordon. Ya tenemos ahí esa cubierta excelente, podemos abrir la caja y ahí tenemos las grabaciones completas, las sesiones completas para Blue Note en los años 60 de Dexter Gordon, con un libreto que más o menos ahí se puede ver. Ahí tenemos el libreto, y los discos están en la parte interna, como ahí se puede ver. Son en total 6 discos que recogen las grabaciones completas de Dexter Gordon para Blue Note durante los años 60, producidas por Alfred Lion y por Francis Wolff. Por supuesto, el ingeniero de sonido es Rudy Van Gelder. El sonido es maravilloso, y aquí tenemos mucha información sobre cada uno de los temas, sobre cada una de las sesiones que grabó Dexter Gordon con su potencia habitual. Y bueno, pues hay discos que por supuesto yo ya tenía, pero otros no, y tenerlos todos juntos en una caja pues es realmente una maravilla, cuando además las notas son tan prolijas, pues todavía mejor, porque a mí me encanta escuchar los discos mientras leo las notas, mucho material gráfico también, y como digo, notas sobre las sesiones en general, pero también sobre cada una de las canciones, sobre cada uno de los temas que se grabaron. Our Man in Paris, por ejemplo, es un disco que aquí aparece, que yo ya tenía, pero tener todas las sesiones completas para Blue Note de Dexter Gordon en los años 60 es realmente una verdadera joya. Y bueno, pues es una caja que conseguí gracias a un dinero que recibí en mi cumpleaños. Me quedaba todavía un poco, y bueno, pagando yo un poquito más, pues también conseguí esta otra caja, también de Blue Note, también de los años 60, pero en este caso las grabaciones completas para Blue Note en los años 60 de Herbie Hancock, un gran pianista, un hombre que a mí siempre me ha interesado, de una inventiva impresionante,
de una variedad también maravillosa, y un hombre que siempre se estaba reinventando a sí mismo y que siempre quería ir más allá con diferentes influencias musicales, un hombre que siempre trataba de adentrarse en terrenos eh, interesantes, desconocidos, con ese gusto que siempre tuvo Herbie Hancock para tocar el piano. Discos que aquí aparecen, pues muchos de ellos ya los tenía: Empyrean Isles, Maiden Voyage, Taking Off, pero bueno, no los tenía todos, y además también se encuentran aquí varias tomas y varios temas inéditos, más o menos lo mismo. Se abre la caja y ahí tenemos los discos. The Complete Blue Note 60 Sessions, y después por esta parte pues vamos a tener también un par de discos más y un libreto con muchísima información de nuevo. Esto es una de las cosas muy buenas de estas cajas, es el hecho de que pues aquí hay muchísima información, las notas originales de cada disco, pero nuevos ensayos sobre estas grabaciones y mucho material gráfico que siempre es interesante tener. Y esta caja también incluye 6 discos y recoge las grabaciones completas para Blue Note durante los años 60 de Herbie Hancock, todas ellas en un mismo sitio. Y ya digo que a veces tiendo a escuchar menos las cajas, pero sí que hay momentos en los cuales decido centrarme en una caja y escuchar todos los discos de principio a fin en varias ocasiones, con lo cual espero en algún momento de este 2026 hacer algún vídeo específico sobre estas dos cajas, ambas de los años 60, ambas del sello Blue Note, una de Herbie Hancock y otra de Dexter Gordon, ahí en verde y en azul. Hermosísimas las cajas, además de lo magnífico que es el contenido que presentan. Y bueno, pues esto es lo que he recibido, tanto dentro de lo que tiene que ver con el jazz, como un par de discos que no tienen que ver con el jazz, durante esta temporada navideña, que pues no coincide exactamente con mi cumpleaños, pero casi, y entonces pues aprovecho para presentar estos regalos, tanto de cumpleaños como navideños, por si acaso pues les interesan estos discos, no los tienen, o si los tienen, pues dejen comentarios también. Pueden dejar comentarios también si quieren acerca de qué discos de jazz o no de jazz recibieron como regalo durante estas navidades, si hay alguna edición que están esperando con interés especial en este año 2026. Y bueno, pues siempre es bueno entrar en contacto con ustedes a través de los comentarios por la parte de abajo de este vídeo. Vuelvo a mostrar las cajas de Herbie Hancock, de Dexter Gordon, años 60 en Blue Note. Esta caja, El último baladista, The Last Balladeer, de Johnny Hartman, grabaciones entre 1947 y 1961, reeditadas de forma elegantísima por el sello catalán Fresh Sound Records. Una reedición, yo ya lo tengo en la versión de Mosaic, que es una caja excelente, aunque solo tiene 2 discos evidentemente, pero es una caja excelente. Y ahora Blue Note reedita por fin las sesiones completas de Ike Quebec, el gran saxofonista, y también cazatalentos. Vaya talento que tenía este hombre. Las grabaciones completas para Blue Note en lo que se refiere a las sesiones para publicarse en singles de 45 revoluciones por minuto. Una de las mejores cajas que yo creo que se publicaron en el año 2025, esta caja sobre el disco Nebraska de Bruce Springsteen, la Nebraska ampliada, 4 discos muy recomendables si les gusta esa faceta más acústica de
Bruce Springsteen y estos conciertos, one-to-one concerts de John Lennon y Yoko Ono, 1972, pocos conciertos dio John Lennon en solitario y aquí tenemos dos de 1972 en Nueva York. Power to the People, esto salió a finales del año 2025. Y con este repaso, pues termino este vídeo de los regalos navideños y también de cumpleaños que he recibido este año. Creo que en algún momento habré sido bueno y he tenido la suerte de que Papá Noel, los Reyes Magos, mis familiares también, pues se acordaron de mí y de mi pasión por la música y sobre todo el jazz. Dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y díganme si les interesa o quieren hacerlo, qué regalos musicales recibieron en estas navidades y si hay alguna edición o reedición jazzística que están aguardando con interés para este año 2026, que aprovecho una vez más para felicitarles. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, donde he grabado este vídeo a principios del mes de enero del año 2026 y muy pronto van a poder ver este vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Sigan escuchando buen jazz porque ya lo dijo, sí, lo dijo y lo dijo bien Duke Ellington y también el gran Billy Strayhorn. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Gracias por los comentarios que puedan dejar por la parte de abajo de este vídeo y por seguir estos vídeos jazzísticos en mi canal de YouTube Antón GF. So long everybody.